Bueno, en realidad no es por azar que nosotros durante 24 años consecutivos hemos hecho la realización, digamos, de la recreación del éxodo del pueblo oriental. Me rectifico. Éxodo no, porque es una expresión mal interpretada. Éxodo es la búsqueda de una tierra prometida a donde establecerse. En este caso, de la Redota, fue un lugar provisorio para permanecer hasta tanto no se pudiera volver a romperse el armisticio que había llevado a realizarse el censo, el hecho, y como consecuencia la estadía que nosotros vamos a ver en el lado argentino hoy de Entre Ríos en aquella época va a ser nada más que precario, por lo tanto es mucho mejor la palabra redota, que significa no derrota, como suelen decir, porque quien conoce el alma del gaucho nunca iba a admitir que se iba a titular derrotado, sino más bien es el derrotero, el camino hacia la libertad, que era lo que tanto buscaban los orientales en este momento tan crítico de su historia, sobre todo después de haber lamido, podemos decir, la gloria después de la batalla de las Piedras, de haberle dado a la madre Buenos Aires en este caso el único triunfo de lo que se llama la revolución, que tampoco es revolución, sino que es una emancipación, un proceso de emancipación que peligró perderse todo porque le iba muy mal desde el punto de vista bélico, fuera en el Paraguay, fuera en el sur de Bolivia, fuera en el Alto Perú, puras derrotas. Único triunfo, la batalla de las Piedras. Y sin embargo, irónicamente, fue nosotros los vencedores, aquellos que habíamos vencido al español, acostumbrados a las guerras en Europa y todo, con cuchillos enastados en tacuaras, después de ese triunfo que nos habíamos llenado, hinchado de orgullo, nos vimos postergados por lo que fue un armisticio, que si no se hacía el armisticio en realidad se perdía el proceso de Buenos Aires, heredera del antiguo virreinato, después del proceso en Europa de la caída de la monarquía española. Vale decir entonces que fue un momento muy malo para los orientales. Fíjense que lo que había significado no solo la batalla de las Piedras, sino el aglutinamiento de todo el pueblo que venía de todos lados, eso sí, como dice la canción, de todos lados vienen. Habiendo llegado, en general eran los hijos de los estancieros que estaban muy molestos por los impuestos aberrantes que les hacían pagar Montevideo, y que ustedes saben que siempre el bolsillo manda. No solamente eran los hombres que querían libertad, eran también los que querían que cambiaran las cosas. Esa gente que se unió en pocas horas, podemos decir, a la vuelta de Artigas, de ofrecerse en Buenos Aires para llevar a cabo la revolución aquí en la banda oriental, y eso es lo que se llamó la admirable alarma. Bueno, esta admirable alarma es la que, ¿cómo voy a decir? No me sale la expresión, ensoberbeció a los orientales, y después del triunfo de las Piedras, más todavía. Bueno, pero ¿qué pasó? Otra coyuntura histórica. ¿Qué pasó? Los españoles llamaron a los portugueses para que los auxiliaran contra Buenos Aires, y esa lucha desigual no podía soportarse sin perderse prácticamente el esfuerzo de la mal llamada Revolución de Mayo, porque fue un proceso de emancipación y no de revolución, puesto que revolución significa cambio, cambio total y absoluto. Y ahí no hubo ningún cambio. Lo único que se cambiaron eran los hombres, pero el sistema, la administración, todo de la época española se mantuvo, incluso el afán de volver a ser una monarquía en la época que regresara el deseado Fernando VII. Vale decir entonces, sintetizando,
que no podían luchar más Buenos Aires contra Montevideo, porque Montevideo estaba aliada con Río Janeiro, con los portugueses, y eso desequilibró las fuerzas. ¿Qué había que hacer? Un paro en la lucha, y eso es lo que se llamó un armisticio. Un armisticio no es ni siquiera un tratado, es un acuerdo de cesar las hostilidades por el momento para volver a reencontrarse en la lucha cuando se pudiera. Pero eso había que pagarlo caro. ¿Y quién lo pagó? La banda oriental. La banda oriental y parte del Entre Ríos, porque la frontera que se tomó para entregársela a la españolista Montevideo no fue el río Uruguay, fue el río Paraná. O sea que Entre Ríos quedó involucrada en el armisticio, que hubo que entregarlo a los españoles de Montevideo. Esto es lo que se llama la iniciación de la gran obra de Artigas, que fue enseñarle al pueblo a decidir, a tomar resoluciones. ¿En qué forma? Nombrando delegados, y esos delegados representaban la opinión de esa gente. Ahora, ¿dónde se llevó a cabo esta experiencia? Primero en la Panadería Vidal, después en la Quinta de la Paraguaya, en la cual el pueblo oriental, con sus representantes, nombró a Artigas jefe en lo militar del pueblo oriental. Y con la idea de que si se llegaba a ratificar ese armisticio que tanto nos perjudicaba, se iba a tomar una decisión suprema, buscar un refugio, un lugar donde pudiéramos permanecer los orientales sin estar a merced de la venganza de la españolista Montevideo por el fracaso de la Batalla de las Piedras. Tan simple como eso fue el proceso. Cuando el pueblo tiene que retirarse junto con el ejército para que se llevara a cabo ese armisticio y va llegando a San José, se enteran de que el armisticio fue ratificado. Por lo tanto, quedaban los orientales y parte de Entre Ríos a merced de españoles y de portugueses. Los portugueses no acataron el armisticio, se quedaron, porque la finalidad de ellos no era una finalidad estrictamente política, era de devastación, de llevarse nuestros ganados, nuestra riqueza para el lado del Brasil. Y así lo hicieron. Y había que luchar contra ellos, había que luchar contra los españoles, había que luchar contra todo aquello que se oponía al traslado de los orientales en eso que se llamó la redota. Por eso nosotros, los amigos del patrimonio, entendemos que esto no es, como dije al principio, por azar, que nosotros protegemos tanto a la realización de la redota, sino que como cuidadores del patrimonio intentamos reivindicar todo aquello que es patrimonio, y en este caso patrimonio de Salto, que en aquella época no existía todavía el departamento de Salto, sino que éramos todos paysandú, pero sí ya nos caracterizábamos porque los saltos del río Uruguay, tanto los del Salto Chico como del Salto Grande, nos habían dado una identidad, o sea, la posibilidad del cruce del ejército, que venía desde San José caminando durante 64 días, más de 540 kilómetros, en una columna itinerante que sufría toda clase de dramas. Ahí había muertos, había nacimientos, había temor permanente de que los brasileros tomaran y causaran daño a la caravana. O sea que fue una muy difícil marcha que, partiendo de San José, llegó al Daimán, fíjese, después de haber pasado por campamentos importantes que los tenemos muy claramente ubicados a través de la correspondencia que Artigas iba llevando. Cada vez que acampaban en un lado, él escribía a Buenos Aires, a sus lugartenientes, en fin.
estas cartas son las que marcaron el itinerario que hoy conocemos. El Perdido, el Monzón, Cololó, Yapeyú, Río Negro, Arroyo Negro, Paysandú, Queguay, San Francisco, Quebracho, Chapicuí, Daimán. Y al llegar al Daimán tiene Artigas la idea más maravillosa que ha dejado en realidad para la posteridad, la realización de un censo para tener para siempre los nombres y las características de esa marcha que venía incorporando gente desde San José. Esto que se dio en llamar el padrón de las familias es una radiografía de lo que fue la redota o el éxodo del pueblo oriental. Allí, en una pormenorizada, con claridad, va estableciendo las familias, que eran más de 800. Familia era padre y madre, esposo, viudo, soltero, era el cabeza de familia. Todos ellos con sus hijos varones, sus hijas mujeres, sus esclavos varones, sus esclavas mujeres y el total de cada familia. Ahí nosotros podemos estudiar claramente que esta marcha estaba conformada en su gran cantidad por gente de campo. Por eso se dice que la revolución artiguista en toda América fue la única revolución que se puede llamar campesina. Eso es un honor para nosotros. Y la cantidad de apellidos que están en este censo, que son guaraníes, es decir, que el mestizaje que se había realizado en este norte, sobre todo el norte del Río Negro, estaba allí presente. Y por eso también vamos a ver, cuando llegue el momento del retorno, cuánta gente abandonó Artigas. Pero ¿quiénes abandonaron? Los gauchos no, abandonaron la gente que venía de los lugares acomodados, con facilidad para vivir. Los gauchos, esta clase de gente acostumbrada a toda clase de dificultades, aguantó bien los problemas del éxodo. En cambio, estos otros señores desertaron, sobre todo los generales más cercanos a Artigas, que se pasaron para las filas de Buenos Aires, cuando Buenos Aires, de amigos de Artigas, se transformó en su peor enemigo. ¿Y por qué? Por una cosa muy simple. Las ideas de Artigas eran absolutamente contrarias de las que iba tomando Buenos Aires, que no era nada más que la consecución del antiguo virreinato del coloniaje. No hubo cambios administrativos, siguió siendo unitaria, siguió siendo centralista, se sintió poderosa y hermana mayor, como solía decir, de las demás provincias, quitándoles toda posibilidad de desarrollo y dándole a los ingleses toda clase de beneficios para tomar como mercado las provincias que Artigas va a federar. Es un problema muy interesante, que salimos un poco del éxodo, pero es interesante que lo sepan. El único revolucionario, el único que hizo una revolución fue Artigas. ¿Por qué digo esto? Porque mientras esperaba por la Junta de Buenos Aires que retornara el rey Fernando VII para volver a ser españoles, en la banda oriental, Artigas proclamaba la independencia absoluta y total de España y de cualquier otro lado. Por eso cuando se dice que el 25 de agosto de 1825 fue la declaratoria de la independencia, la primera declaratoria fue en el año 13, con las instrucciones del año 13, donde Artigas determinó una absoluta y total independencia. Otra cosa, se seguía el sistema español de monarquías. Si se seguirá, que hasta San Martín buscaba bastante más tarde la unión de una ñusta inca con un noble español para sentar una monarquía en Buenos Aires. Mientras Artigas decía, monarquía nunca, nunca, rompemos totalmente con las monarquías. En América solamente puede haber repúblicas
Y ustedes dirán, pero no es ninguna novedad. Sí que es una novedad. La única república que había en aquella época, la única, era la de Estados Unidos, que se había proclamado una república, porque la francesa había fracasado, había terminado primero en una monarquía, después primero con Napoleón, después en una monarquía, y se había terminado totalmente la Revolución Francesa. Quedaba solo la de Estados Unidos. Hacia ahí miró Artigas y dijo, claro, en América solo república. Y otra diferencia diametral, y aquí está la enemistad con Buenos Aires, federación. Tenemos que tener un sistema político, un sistema de gobierno, un sistema descentralizado, una confederación que nunca llegó a ser federación. Federación implica ya un poder central, que la prueba de Artigas, la experiencia de Artigas no llegó hasta ahí. Pero fíjense que una confederación muy bien estudiada, basada en pactos, en los cuales cada provincia tenía pactos con la otra provincia para que ninguna de ellas fuera capaz de atacar a las más débiles, porque tenía enseguida el enfrentamiento de las demás por ese sistema de pactos. Un sistema inteligentísimo que en sí no se lo copió a Estados Unidos, es totalmente original. Bueno, por eso quería hacer una digresión de que Artigas, en este periodo que duró prácticamente casi un año, 2 meses y pico en tierra nuestra y el resto del tiempo en Entre Ríos. Primero aquí enfrente, en la capilla de San Antonio, y luego empieza el deambularse cuando Buenos Aires manda a French que tiene que ir a Mandisoví, a Mocoretá, en fin, prácticamente la sacan de un lado al otro hasta que definitivamente queda en el Ayuí. Pero este periodo, Artigas no solo luchaba con portugueses y gente de Buenos Aires, sino que con qué era que Artigas pensaba, creaba un sistema. Y ese sistema va a estar plasmado en esas instrucciones del año 13, que son una maravilla, que no se superó por ningún gran caudillo ni de los independentistas, ni Bolívar, ni ninguno de ellos. Artigas estuvo por encima de todos ellos. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. En este año nosotros estamos engrandeciendo la redota en su establecimiento del otro lado del río, que fueron prácticamente 9 meses, 8 meses largos antes de retornar, y con ese problema, como les dije, que Buenos Aires intentó socavar al ejército oriental sacándole sus mejores orientales, sus mejores generales, y que provocaron, y esto sí tengo que decirlo, que provocaron la reacción de aquellos que no los conmovió ni los títulos ni nada, y permanecieron al lado de Artigas, y que en una carta famosa del 27 de agosto del año 12 van a declararse absolutamente independientes. Fíjense, eso es la primera independencia real, independientes de Buenos Aires, a quien nunca estuvimos realmente atados. Eso es muy importante, porque cuando se habla de independencia, ¿cuántas declaraciones de independencia tenemos? Bueno, y del otro lado entonces, nosotros tenemos, y para eso va a venir Alejandro Casañas, el gran orientalista siendo argentino, el día viernes en el Ateneo va a hablar sobre la redota del otro lado, o sea, en Entre Ríos, que ahí sí fue donde sufrió toda clase de problemas, el hambre, el frío, la soledad. Sus generales lo abandonaban y algunos que no eran sus generales también. Pero yo creo que Artigas, en ese dolor que fue muy productivo, fue productivo en la gente, porque la gente empezó a sentir una solidaridad con sus congéneres. Y yo siempre pienso que alrededor del fogón, entre la charla, el churrasco, si es que llegaba, y sobre todo en la amargura, en el rencor, en la desesperación, se hermanó. Y es así
cómo se creó la orientalidad. Y desde ese momento los orientales somos distintos de los demás. Es decir, que la orientalidad nació en realidad en la dificultad, en los problemas, en la solidaridad que crea muchas veces la pobreza en todos los aspectos. Eso es lo que se remarca más, porque esa orientalidad va a ir fortaleciendo otro gran principio que es el de nacionalidad. Y entonces los orientales, aun cuando formaran una provincia más, ya eran nación antes que los acontecimientos no muy ortodoxos, por cierto, nos da la independencia de la República Oriental del Uruguay. Los orientales, antes de la República y de nada, éramos orientales.